Coalición Colombiana por el derecho a la educación. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre me presento, Diana Paola Barrera Monroy. Yo soy economista, especialista en planeación y gestión del desarrollo. Actualmente estoy cursando una maestría en gobierno y gestión en América Latina. La invitación que se me hizo para el día de hoy es para tratar el tema del funcionamiento del Estado y la elaboración de las políticas públicas educativas y la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, valga la aclaración, en particular no existe una única manera de la elaboración de las políticas públicas educativas. En general, al hablar de la elaboración de las políticas educativas de las políticas públicas en general, existe una única línea, como ya lo veremos, para abordar diferentes temas. Pues este es el contenido que abordaremos el día de hoy. Vamos a ver qué es el Estado y cuáles son las visiones del Estado, cuáles son las capacidades del Estado, el Estado colombiano y su organización, qué es una buena política pública, agenda política y el ciclo de las políticas públicas. De esa manera, entonces, empezamos en qué son las visiones del Estado y qué es el Estado. Cuando nosotros hablamos del Estado, entendiéndolo como un todo, no podemos desligarnos de aspectos tan trascendentales como es la sociedad civil y el proceso de las políticas y de las instituciones, porque ahí está subrayado la sociedad civil, porque para nosotros es o sea, es muy importante el proceso que se está realizando y cómo podemos incidir. Para esto tenemos que entender que la política es entendida fundamentalmente como la construcción de consensos y la lucha del poder. Las políticas finalmente son las actividades o la intervención gubernamental en ámbitos concretos de la sociedad. La distinción entre la política y las políticas es fundamental. Uno de los papeles fundamentales del Estado en materia de política pública consiste en la capacidad de decidir sobre su alcance y la forma de intervención en la economía. Básicamente, a través de la historia hemos podido ver que existen dos factores fundamentales de la intervención del Estado. La primera tiene que ver con las presiones y las circunstancias internas con el objetivo de satisfacer las demandas de la población. Ejemplo de eso es lo que nos pasó a nosotros con toda la construcción y el nuevo pacto social a través de la Constitución del 91. Digamos que todo ese proceso y todas las circunstancias que llevaron a plantear que debían atenderse las demandas de la población llevaron, digamos, a la intervención del Estado. Y también es consecuencia de las ideologías, como lo veremos más adelante. Las políticas públicas no son ajenas a las ideologías de quien esté en cabeza de hacer la política pública. Por tanto, el rol del Estado ha estado influenciado por diversas escuelas de pensamiento económico. La política y las políticas públicas evidentemente tienen una relación directa. La política sin políticas públicas se parece más bien a un horizonte sin rumbo, concentrado en la distribución de poder y la riqueza de agentes políticos. Es decir, cuando no tenemos claro un horizonte, cuáles son las actividades, pues básicamente es un entorno vacío. Y las políticas públicas sin política no tienen tampoco los sustentos ni los consensos, porque las políticas, como vamos a ver, se construyen a través de los consensos y la negociación entre los actores. Tanto es muy importante que todos participemos en la construcción de las políticas públicas. De ahí que la necesidad que exista una referencia entre el marco conceptual y la teoría en la acción. Es decir, una política pública sin un marco conceptual sólido, firme, no es real, no es visible, no es creíble. Es decir, ahí la práctica y el discurso deben empatar. Y porque muchas veces nosotros escuchamos a muchos políticos tener muchas buenas intenciones o a veces no tan buenas intenciones. Sin embargo,
están sin fundamento, sin peso, sin el porqué, sin haber hecho todo el proceso y el ciclo de las políticas públicas. Por eso es que no logramos la concreción de muchas de las acciones que pueden transformarse en políticas públicas. Algunos autores, al tratar de hacer el compendio de la historia del pensamiento económico, establecen algunas líneas de interpretación para entender la evolución. Entre las razones de interpretación podrían estar las siguientes. Uno, los problemas socioeconómicos que están fuertemente interconectados, porque intentamos nosotros a través de las políticas públicas entender qué es lo que pasa y cómo podemos hacer incidencia. El éxito de la teoría depende tanto de su coherencia interna como de la capacidad para explicar y responder a las realidades del momento social. A veces, como lo veremos, existen momentos de la historia que nos ayudan a abanderar cierto tipo de políticas públicas y digamos que eso va dependiendo del contexto. El progreso acumulativo de las ideas con base en su perfeccionamiento y la capacidad de generación. La mayoría de los textos sobre historia del pensamiento económico refiere a las escuelas y a las teorías dependiendo el nivel de desagregación y el detalle. Están las teorías clásicas, neoclásicas, el marxismo, el keynesianismo, los neoinstitucionalistas, los contemporáneos. Digamos que estas son algunas de las escuelas o teorías de pensamiento económico que han tenido influencia en el desarrollo de las políticas públicas. En razón, nosotros podemos decir que el Estado, en su acepción política general, significa la institución encargada de realizar el derecho en la sociedad civil, en el que se concentra el poder político de una sociedad, es decir, el poder tomar decisiones que afectan al conjunto de la población. Hay algunas políticas públicas que están muy focalizadas, muy determinadas para cierto tipo de población, sin embargo, tiene que ver con la toma de decisiones. Pero el rol del Estado y su papel en la sociedad a lo largo de la historia no ha sido ajena a las ideologías. Es decir, quien esté a cargo de la ejecución del planteamiento, del diseño y de la implementación de la política pública, definitivamente tiene un sesgo ideológico. Los actores que formamos parte de la sociedad, todos tenemos un sesgo ideológico de alguna manera. Es muy difícil tener ese equilibrio neutral entre cómo, por ejemplo, nosotros como en este momento, nosotros cómo vemos el derecho a la educación, cómo lo ve quien está a cargo de la política pública, ¿sí? Ahí hay un choque de ideologías. En tanto, pues efectivamente toda nuestra sociedad y el desarrollo entendido como un concepto multidimensional, es decir, estamos hablando del desarrollo en lo económico, en lo social, en lo cultural, abarca muchas dimensiones del individuo, pues está intrínsecamente relacionado con las ideologías de quien esté a cargo de los derechos económicos y sociales de la sociedad. Actualmente nuestro modelo, el modelo que ha imperado pues a través de unas políticas neoliberales, ha sido un modelo capitalista y ha funcionado a través del mercado como un sistema eficiente y autorregulador. No hay cosa más basta que uno les escucha a quienes defienden el modelo y es eficiente porque supone que asigna los recursos de una mejor manera. Es decir, el Estado no alcanza a asignar de mejor manera los recursos, por tanto el mercado tiende a ser perfecto. Es autorregulador porque además supone que tiene la capacidad de corregir las fallas del mercado. ¿Cuáles son las fallas del mercado? Una competencia imperfecta, es decir, que algunos actores tengan más capacidad sobre otros, las asimetrías en la información, que yo no tenga la información que otros sí, y por tanto yo me encuentre en desventaja en términos de cómo poder actuar dentro de la sociedad. Bajo estas premisas se ha justificado la no intervención del Estado por cuando su intervención perjudica para ellos, interrumpe, crea distorsiones y evita el equilibrio que se supone que obtendría el libre juego de las fuerzas del mercado. Sin embargo, todas estas premisas y más con el tema del COVID-19 y todo lo que nos está pasando, pues han vislumbrado que este modelo ha fallado.
No obstante, quienes ostentan el poder, en el caso colombiano, no han reconocido las falencias de este modelo. Lo vemos cuando en los discursos del ministro de Salud, por ejemplo, cuando se habla de que es momento de que nosotros revisemos el modelo de la prestación del derecho a la salud a través de la Ley 100 y que es hora de que nos sentemos a hablar de la reforma, ellos aducen que no es el tiempo, no es la manera. Sin embargo, todas estas premisas que ellos dicen son falaces, en tanto el desarrollo económico y la historia nos ha demostrado que los países más avanzados lo han logrado gracias a una fuerte intervención inicial del Estado a través de la inversión en educación, en salud, en infraestructura, en agricultura y seguridad social. En su lugar, en países como Colombia, pues la ideología del libre mercado, el modelo neoliberal, ha dado un gran paso a la privatización, abriéndole camino al sector privado en los derechos fundamentales. Hoy tenemos factores que reproducen la desigualdad y las inequidades en Colombia. Por ejemplo, en términos educativos, lo que nos está pasando, yo creo que esta situación ha desnudado un poco más y ha hecho un poco más visibles todas las deficiencias que tiene la prestación del servicio público de educación. ¿Por qué? Ejemplo, la conectividad, como lo mencionábamos antes de iniciar la charla, el programa de alimentación escolar, estoy hablando de la educación preescolar básica y media, pero si nosotros analizamos cada nivel educativo, pues cada uno encuentra deficiencias. Lo que pasa es que hoy la crisis hace que sea mucho más visible, sin embargo, siempre han estado ahí. No porque la crisis haya llegado, es que empiezan a acentuarse los problemas, no, los problemas estaban ahí, las situaciones y las deficiencias en materia de los derechos estaban ahí. Lo que pasa es que esto ha desnudado un poco más esas desigualdades. Es increíble ver cómo hoy algunos tienen acceso, estamos hablando de los que tienen la posibilidad de tener una educación privada de alta calidad, pues tienen todas las plenas garantías, quienes de hecho tienen la posibilidad de aislarse sin condiciones y de acatar el aislamiento social. Es decir, todo este tipo de cosas nos ha llevado a entender y a sensibilizarnos un poco más sobre esta situación. En tanto, los problemas de ajuste o estabilización no se resuelven de manera automática. Estos no son de tipo coyuntural, es decir, ahorita por el COVID vamos a hacer tal cosa. No, los problemas que enfrentan estos derechos fundamentales son problemas estructurales, van mucho más allá y requieren reformas profundas que solamente pueden ser resueltas con un enfoque integral. Yo, por ejemplo, cuando leía los acuerdos de paz, hay algo que rescatar de los acuerdos, y es que ellos lograron dejar establecidos un punto que se llama reforma rural integral. En Colombia durante muchos años se ha insistido en la necesidad de una reforma rural integral. Y yo creo que ese fue un gran paso para empezar a discutir el tema pese a todos los obstáculos que hemos tenido, y yo creo que en eso, esas son cosas que hay que celebrar, que por lo menos estén puestas en la mesa para ser discutidas. Al abordar la autonomía del Estado, en Colombia tenemos instituciones débiles que dan espacio a grupos de poder, intereses gremiales o particulares para presionar acuerdos favorables. Por tanto, el Estado puede ser concebido como un espacio de concertación y confrontación de élites políticas, sociales o sectores dominantes de la sociedad que pugnan por el poder. Según la capacidad de autonomía del Estado para dirigir, regular, incentivar los cambios o las relaciones de causalidad entre la sociedad civil e instituciones políticas, surgirán diferentes tipos de institucionalidades y formas organizativas de la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en este momento tenemos una coyuntura
y es entender por qué nosotros necesitamos tener instituciones fuertes, sólidas y estables. Es decir, que con la transición de los gobiernos nosotros creamos en las instituciones, que con el cambio, digamos, de ideología de política nosotros podamos seguir creyendo en las instituciones. De lo contrario, vamos a seguir en la tendencia en la que vamos. Solamente las instituciones están en favor de algunos grupos de interés y ya sabemos que no son específicamente en favor de los sectores eh, menos beneficiados del país o de los sectores más vulnerables, mejor dicho. Entonces nosotros necesitamos tener instituciones sólidas fuertemente. ¿Cuáles son las capacidades del Estado? Hay tres, digamos, grandes objetivos que tiene el Estado. Una la podemos definir como o se define en la teoría como la función de asignación, es decir, la provisión de bienes y servicios sociales o el proceso mediante el cual el total de los recursos se divide entre bienes públicos y privados. ¿Qué es un bien público? Ojo con esto. Un bien público es aquel que es no rival y no excluyente. Es decir, que tiene, digamos, esas dos cualidades para atender a toda la población. Función de distribución. Es el proceso mediante el cual la renta y la riqueza se distribuyen para garantizar el Estado equitativo y justo. De esta manera nosotros tenemos que hablar de las reformas tributarias, que como sabemos en estos últimos gobiernos han sido totalmente regresivas en función de los grandes capitales abriendo exorbitantes exoneraciones como la pasada reforma tributaria. Función de estabilidad, es decir, garantizar la estabilidad económica mediante la utilización de la política presupuestaria como medio para obtener empleo, estabilidad de precios, es decir, controlar la inflación, mantener una tasa de desempleo equilibrada y una tasa de crecimiento económico. Sin embargo, esa es otra de las cosas que nosotros criticamos al tener una institución como el DANE tan débil, ¿sí? Que responde a unos objetivos claros y a unas ideologías de gobierno. Yo sé que muchos de ustedes seguramente cuestionan las formas en que mide el DANE. A nosotros nos muestran una tasa de desempleo que evidentemente ahorita va a crecer o ha ido creciendo, sin embargo no se habla a grandes rasgos de cómo se mide, porque para el DANE, por ejemplo, algún indicador es que una persona ocupada es aquella que, que trabaja al menos una hora a la semana, que está ocupada, que por lo menos intentó buscar algún empleo. Es decir, existen, digamos, instituciones débiles en el sentido de que se acomodan a las necesidades del Estado. La información y el acceso a la información que sea transparente y pública es otra de las falencias de no tener instituciones sólidas, que a pesar de que transiten los gobiernos, nosotros podamos creer en las instituciones. El Estado y su organización, el Estado colombiano. El artículo 1 de la Constitución Política de Colombia dice que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia por el interés general. En este sentido, existen unos elementos que son determinantes para este Estado social de derecho. Estos elementos podemos definirlos en los siguientes: la población representada en los hombres y mujeres, el territorio que es el espacio donde se desenvuelven los ciudadanos, el poder que está representado en las leyes, el derecho que se entiende en la manera en cómo se busca mantener el orden, el derecho político que es principalmente el derecho a ser elegido y a elegir, y el reconocimiento. Este del reconocimiento es un nuevo concepto
a veces no se menciona mucho, pero es donde busca dar a entender que en un mundo globalizado como el actual, el Estado que no sea reconocido por la comunidad internacional tiende a ser un Estado ilegítimo. De ahí que nosotros tengamos, digamos, que el manejo y las relaciones internacionales para nosotros sean también importantes. ¿Cuáles son los principios básicos de la organización del Estado colombiano? Primero tiene que ver con la separación de poderes, el segundo es que somos un Estado unitario y el tercero, que para mí es fundamental, es también la descentralización. La separación de poderes tiene que ver con que existen tres poderes independientes, autónomos, equilibrados entre sí, mutuamente respetuosos de las decisiones entre uno y el otro. Estos son la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial. Ahí lamento que tal vez no se vea muy bien, pero vamos a hablar en detalle de cada uno. ¿Por qué es importante la separación de poderes? Porque en tanto nosotros, y lo voy a decir de esta forma coloquial, nosotros estaríamos entre un autoritarismo y de una transacción de yo con yo, ¿sí? ¿Con quién más discuto, con quién más negocio? En tanto, podemos decir que la rama ejecutiva está representada por el gobierno de turno, en cabeza del presidente de la República y le siguen sus ministros. ¿Cuál es principalmente la función de la rama ejecutiva? Es poner en ejecución el conjunto de normas que estén en la Constitución y en las leyes, en el orden constitucional y en las leyes. La rama legislativa pues es lo que nosotros conocemos como el Congreso de la República, que es un Congreso bicameral, es decir, tiene dos cámaras, está en la Cámara de Representantes que tiene circunscripción territorial, quiere decir que es elegido por departamentos, dependiendo el número de habitantes en este momento, y el Senado de la República, que es una circunscripción nacional y tiene circunscripciones especiales nacionales, como por ejemplo los indígenas y como por ejemplo el representante del exterior. En el tema del Congreso de la República quisiera detenerme porque es una de las instituciones más desprestigiadas en este momento en Colombia. Yo creo firmemente, y esta es una percepción personal, en que las instituciones no son malas. Es mala la composición de las instituciones y cómo no pueden legitimar. Yo creo que el actual Congreso de la República es uno de los digamos, más favorables para nosotros en el sentido de que hay un alto número de bancada alternativa o acá algunos se han declarado en oposición, pero estamos sobre alrededor de los 70, 78 congresistas, no recuerdo el número, entre senadores y representantes a la Cámara, que están teniendo un papel muy importante, porque ¿cuáles son principalmente las funciones más importantes de los congresistas? La primera, la de función de control político y la de legislar. Y sin embargo, nosotros vemos que es muy difícil que desde la oposición se pueda legislar. Sin embargo, la función de control político es fundamental en casos como este. Nosotros hemos visto cómo algunos desde la Cámara de Representantes están peleando porque está en juego la democracia y todo lo que se ganó en el Pacto Social del 91, y lo digo porque también, porque actualmente el Partido Centro Democrático anda promulgando y se radicó el proyecto de ley sobre la reducción del Congreso. Algunos yo lo digo con conocimiento de que a veces he discutido con algunos maestros sobre el tema y desde FECODE se hizo un análisis que ojalá prontamente circule para que, digamos, se pueda entender cuáles son las desventajas de esa propuesta. Pero básicamente la gente se confunde por el desprestigio que tiene la institución, en este caso el Congreso de la República, y piensa que sí hay que recortar el Congreso de la República.
Y en este caso yo digo que no hay que recortar el Congreso de la República y porque está ampliamente demostrado que perderíamos participación. Imagínense, actualmente hay un Senado de 108 senadores, incluyendo las curules del partido FARC y la curul que da el estatuto de oposición que en este momento ocupa Gustavo Petro. Y imagínense un Congreso, un Senado de la República con 50 senadores, con 48, porque de dos, en la propuesta dice que de dos senadores de la circunscripción especial indígena pasaría a ser uno. Es decir, a las minorías y a los más vulnerables se nos estaría coartando y se nos estaría negando la posibilidad de ser cada día más representados. O sea, en términos generales, partidos como por ejemplo el Polo pasarían de 5 senadores a 2, partidos como la Alianza Verde pasarían de 9 a 4, es decir, nuestra actuación dentro del Congreso de la República sería más escasa y ahí sí que menos podemos participar y evidentemente es un atentado a la democracia y a que las minorías estemos representadas en el Congreso de la República. Frente a la propuesta de reducción del salario, sí es mucho más eficiente, sí, porque ese es el soporte de la propuesta del Centro Democrático, que la reducción de los gastos en el Congreso de la República, pues, y además en tiempos de crisis, sería muy importante. Sin embargo, es mucho más eficiente la reducción de los salarios porque nos permitiría tener y es la palabra que a ellos les gusta escuchar, la eficiencia de los recursos, tendríamos los mismos parlamentarios con muchos menos recursos utilizados. Si ese es el problema que ellos aducen, sin embargo, pues se cae de su peso esa exposición. Entonces hay que hacer, yo los invito de manera personal a que hay que hacer mucha pedagogía porque los populismos de extrema derecha también son malos. Y en este caso, propuestas como estas pueden atentar contra lo poco que hemos ganado y digamos el poco espacio que tenemos de participación y de control político que es muy importante. Respecto a la rama judicial, pues es la encargada de manejar el derecho, es decir, la que se encarga de juzgar y por medio de las leyes hacer que se establezcan y buscar solución a los conflictos que se presenten entre las personas, entre individuos o entre individuos y el Estado, básicamente. En Colombia está representado por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía. De ahí que sea importante la separación de poderes. Nosotros hemos estado viendo una coyuntura, por ejemplo, con la Fiscalía, y es que es una Fiscalía que está al servicio del gobierno de turno. En tanto, vemos que a pesar de que nosotros establecimos un pacto en el 91 frente a esos principios básicos de la organización del Estado colombiano, pues evidentemente los gobiernos de turno han permeado y han vulnerado esos principios básicos de alguna manera. Estado unitario, el Estado unitario pues significa que nosotros tenemos un único Estado, hay una única constitución, hay unas únicas leyes que digamos nos dan a nosotros el marco general de acción en los territorios, básicamente es eso. La descentralización sí implica la descentralización del poder. ¿En manos de quién? En manos de las entidades territoriales. Y hay 3 tipos de descentralización: la política, la administrativa y la fiscal. La política fue la que llegó primero a Colombia antes de la Constitución del 91 y fue cuando se permitió la elección de gobernadores y alcaldes, y digamos que frente a eso hay un consenso y uno podría decir que en Colombia existe la descentralización política, ya que otra cosa es hablar de que en ciertos territorios hay unos grupos de poder que se cooptaron, digamos, ciertas
regiones y ciertos cargos como las alcaldías, las gobernaciones, los consejos, entre otros, ¿sí? Digamos que hay ciertos grupos políticos o ciertas élites que han cooptado esos poderes, ese ya es otro tema, pero digamos que en términos generales uno podría decir que sí, que en Colombia existe cierta descentralización política y que ha funcionado y por lo menos nos ha permitido a algunas minorías estar y tener presencia en la toma de decisiones y, digamos, ser líder de algunas comunidades. La descentralización administrativa tiene que ver con el traslado de las competencias. ¿Y cuáles son las competencias? Es decir, por ejemplo, en el caso de la educación, es decir, usted tiene que manejar la educación de tal y tal manera. Las competencias en Colombia están básicamente definidas en el marco de la ley 715, pues hay muchas competencias. Sin embargo, frente al tema de las competencias, se dice que los territorios no tienen autonomía, porque básicamente ustedes escuchan hablar a muchos alcaldes y dicen a nosotros nos toca hacer caso, porque técnicamente a nosotros nos enviaron un poco de competencias que ya están, digamos, reguladas por ejemplo, en el tema de la educación, en el tema de salud, básicamente, y en el tema de agua potable y saneamiento básico. Son como unas líneas generales que ya, digamos, poca autonomía puede tener quien esté al frente de una entidad territorial sobre estos temas. Y la descentralización fiscal tiene que ver nada más y nada menos con las transferencias a las entidades territoriales y al derecho que entregó la Constitución a las entidades territoriales a participar en las rentas o en los tributos a nivel nacional. Hoy cerca solamente del 14% las entidades territoriales participan en los tributos nacionales. Es decir, hay una centralización, todo lo contrario a lo que se dijo en la Constitución del 91, hay una centralización de los recursos. Los recursos los ponemos entre todos los colombianos porque básicamente los grandes ingresos de la nación tienen que ver o se amparan sobre todo en ingresos tributarios que tienen que ver, por ejemplo, como el IVA. El IVA pesa casi el 48% de los ingresos corrientes de la nación y el IVA lo pagamos todos, lo pagan ricos, pobres, porque es uno de los impuestos regresivos por su naturaleza, porque no distingue la capacidad de pago de las personas. Y entonces nosotros hemos reclamado, y acá hay un tema fundamental, porque con las transferencias se financian los sectores sociales. Yo sé que de pronto ese va a ser otro tema de discusión, pero me permito dar algunas puntadas. De ahí, las transferencias nosotros las conocemos como el actual Sistema General de Participaciones, y son los recursos que le llegan a las entidades territoriales para atender las participaciones de salud, educación, agua potable, saneamiento básico y para atender otras competencias que se conocen como las asignaciones especiales. Ahí están los resguardos indígenas, ahí están el Fondo de Pensiones de las entidades territoriales FONPED, están unos recursos para alimentación escolar y están unos recursos para los municipios ribereños del río Magdalena. Es decir, ahí está, digamos, toda esa capacidad, porque ¿qué dijo la Constitución del 91? Es que yo debía hacer la descentralización administrativa, es decir, entregarle las competencias a las entidades territoriales, pero entregarle también los recursos, ¿sí? Porque no hay capacidades que se puedan manejar si no hay unos recursos. Nosotros tenemos, digamos, hay una discusión profunda con el gobierno nacional, porque las entidades territoriales corruptas o no, han hecho un esfuerzo fiscal, algunas con menos capacidad que otras, pero han hecho un esfuerzo fiscal, es decir, han empezado a intentar a que sus recursos propios, ahí hablamos de los impuestos prediales y Cámara y Comercio, y bueno, existen algunos impuestos dependiendo de entidades territoriales, sean más fuertes, más sólidos, y eso requiere un compromiso de todos. Sin embargo, lo que sí demuestra la historia
es que las entidades territoriales sí han cumplido su papel, es decir, sí han empezado a contribuir y a cofinanciar esas competencias vía descentralización administrativa que hizo el Estado. Pero hoy la realidad pues sí es cruel porque nosotros sabemos la coyuntura del sistema general de participaciones es un sistema general que no nos alcanza, que está grandemente afectado, el cual fue recortado por unos actos legislativos 01 del 2001, 04 del 2007. Es decir, la política de Estado o de estos últimos gobiernos a cargo ha sido la reducción de los recursos, es decir, la no intervención del Estado, porque esa es una manera directa de intervención del Estado a través de las transferencias y que han propendido el recorte de recursos para que no se haga la intervención directa y se atienda a las necesidades básicas sociales de las comunidades. En tanto, hoy tenemos un desarrollo asimétrico y centralizado. Las entidades territoriales que son más o menos poderosas fiscalmente e independientes, por ejemplo, estoy hablando de las ciudades capitales, Bogotá, Barranquilla, digamos que ellos tienen otro nivel de prestación de derechos versus poblaciones muy alejadas. En términos generales, hay entidades territoriales que dependen hasta en un 98% de los recursos del Sistema General de Participación. Es decir, que se elige un alcalde y si no le alcanzan los recursos, pues, ¿qué puede cumplir? ¿Qué puede asumir si no existen los recursos necesarios? Este tema de la descentralización para mí es fundamental en Colombia. ¿Y por qué? Porque el actual gobierno nacional planteó en el Plan Nacional de Desarrollo la creación de una misión de descentralización. Esa misión de descentralización tiene como objeto entregar en 18 meses los proyectos de acto legislativo o de ley que sean necesarias para, para reformar la Constitución y las leyes versus lo que ellos consideren descentralización. Y para ellos la descentralización y por lo que uno ha podido determinar tiene que ver con que las entidades territoriales eh, quiten esa pereza fiscal y empiecen a cobrarle más impuestos a sus ciudadanos y tengan más capacidades para cobrarle a sus ciudadanos. Es decir, no están dispuestos a renunciar a que el manejo de los recursos se descentralice. No están dispuestos a seguir a entregar más y mejores recursos a las entidades territoriales, sino que sean las entidades territoriales quienes lo asuman. Entonces, digamos que nosotros, si todo marcha como está planeado, pues en un año más o menos largo estaremos discutiendo este tipo de propuestas que vengan de la misión de descentralización. Ustedes saben que FECODE logró la inclusión en el plan de desarrollo de una comisión de alto nivel para la revisión de un proyecto de acto legislativo que incrementara real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones. También ahí hay un trabajo muy importante frente a la evaluación, sobre todo en el sector educativo que ha hecho FECODE y digamos que también esperar que algo ocurra de buena manera, sin embargo, lo que se avisora versus toda la situación que estamos enfrentando es muy crítica. Ahora pasamos al tema, ya vimos todo el funcionamiento del Estado colombiano, ya vimos más o menos cuál es la organización, algunos puntos débiles, otros no tan débiles. Sin embargo, pues valga la pena decir que el Estado somos todos y de ahí que la importancia de la sociedad civil, que somos nosotros, eh, participe, esté activa, porque eso hace que los vínculos entre el Estado y la sociedad y el papel y las políticas públicas sea mucho más transparente y nosotros cada vez tengamos más capacidad de negociación en los procesos. Ahora, ¿qué es una buena política pública? Ya dijimos que las políticas públicas son las acciones de la intervención del Estado.
Una buena política pública no tiene que ver con el tamaño del Estado. La intervención del Estado es un asunto técnico y político que no descansa exclusivamente en el tamaño del Estado o en la amplitud de su intervención. Un Estado pequeño no es garantía de éxito de intervención, así como tampoco un Estado grande es un obstáculo para llevar a cabo una buena política. Algunas aproximaciones son las siguientes. Una política inteligente sería aquella que cumpla con los requisitos de ser específica, medible, precisa, realista y limitada en el tiempo. Para otros autores, una buena política pública debe cumplir con requisitos de ser clara, relevante, económica, monitoreable y adecuada. Otros opinan que una política pública de excelencia debe tener características que incluyan aspectos de más diversa índole, tales como la consistencia, la funcionalidad, la oportunidad y la amplitud. Personalmente siento que es como una mezcla de todos los factores a la hora de determinar. Las características de una buena política pública son la estabilidad, cuán estable es en el tiempo. Es decir, que lo que nosotros vayamos a hacer y las intenciones que tengamos, nosotros sí seamos capaces de sostenerlas en el tiempo hasta que cumpla con los objetivos para los cuales fue formulada. Adaptabilidad, cuán ajustable puede ser una política cuando fallan o cambian las circunstancias. Es decir, pese a los cambios que pueda haber, pese, por ejemplo, a un cambio de gobierno, yo tengo que garantizar que mi política pública no se vea permeada por unas decisiones arbitrarias. Ejemplo, coherencia y coordinación. ¿En qué medida es compatible con políticas afines y en qué medida es el resultado de acciones bien coordinadas entre los agentes que participan en su formulación e implementación? Porque ya dijimos que una política pública sin política no llevaba consensos. De ahí que exista o debe haber un hilo casi que perfecto entre la coordinación y en este caso, por ejemplo, de los actores que llevan a cabo la implementación, quienes van a hacer la veeduría, en este caso sería la sociedad civil y todos los actores que componen el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política pública. La calidad de la implementación y la efectiva aplicación. La calidad también tiene que ver con cómo fue ideológicamente creada la política pública, porque en el término de calidad en política pública puede ser tan ambiguo cuando se realiza la evaluación. De ahí que sea tan importante que uno participe en todos los procesos, ¿sí? Desde la fase de inicio hasta cuando estamos evaluando, porque eso es lo que nos pasa a nosotros y es que no estamos muchas veces muy activos en los procesos de discusión y de toma de decisiones en donde medio podemos incidir y al final nosotros vamos a terminar, digamos, haciendo una evaluación pésima porque que no tuvieron en cuenta nuestras opiniones ni los planteamientos ideológicos que pueden llegar a algún consenso. Entonces, la calidad para mí puede significar, no sé, solamente tener en cuenta que yo cumpla con unas normas técnicas ISO o esos términos de administración frente a las políticas públicas versus la opinión que le puede merecer a un líder de alguna comunidad en la prestación, por ejemplo, del servicio de agua potable y saneamiento básico, que él lo mida en términos de calidad, que puede ser la cobertura, la calidad en la que le llega el agua, etcétera, etcétera. Orientación hacia el interés público. ¿En qué medida se orienta hacia el interés público? Y es que se convirtió en costumbre que en Colombia las políticas públicas sean focalizadas e hiperfocalizadas y que se vuelvan rivales, que se vuelvan excluyentes o en su caso que solamente beneficien a grupos de interés. Por ejemplo, eh, volvemos a retomar el tema de la reforma tributaria, una reforma tributaria que solamente le sirve a los grandes empresarios y a unos sectores en particular, o un programa de alimentación escolar que solamente le sirve a un perverso esquema de complemento alimenticio, más no el derecho a la alimentación sana y nutricional que tienen los niños. O sea,
digamos, ahí hay un poco de, de, de todo, donde influye mucho la ideología y cómo se ha concebida la política pública. Y la eficiencia en la medida en que refleja una asignación de los recursos que son escasos y que asegure elevados retornos sociales. Si bien es cierto, cuando se habla de políticas públicas, nunca se habla de recursos infinitos. Los recursos son finitos, son escasos. De ahí que siempre prime, o no prime, sino se hable de una característica, y es que sea eficiente. Pero la eficiencia no aplica para todos los sectores de la misma manera. Es decir, yo no puedo hablar de eficiencia en cómo presto el servicio educativo. Por ejemplo, para el gobierno nacional la eficiencia es, así como lo trató de hacer en un proyecto de ley, tiene que ver con cómo asigno mejor los maestros, ¿sí? Aumentando el número del tamaño de la clase y la relación de alumno-docente, ¿sí? Cómo hago unos traslados rápidos, porque es que resulta que el costo más elevado para el gobierno nacional es la nómina, ¿sí? Eso para ellos es eficiencia, pero eso es lo que está mal, hablar de eficiencia en términos de, por ejemplo, el derecho a la educación, porque para nosotros eso no tiene que ver. Para nosotros tendría que ver es cuán importante y cuán fundamental, ya que la educación es la partida de entrada para el derecho de otras libertades y para la libertad del individuo. Nosotros lo veríamos de esa manera. Sin embargo, pues depende de quién esté a cargo. Otras características son la fundamentación amplia y no solo específica, por ejemplo, cuál es la idea, hacia dónde vamos, la estimación de costos y alternativas de financiamiento, factores para una evaluación de costo-beneficio social, el beneficio social marginado comparado con el de otras políticas. ¿Qué es más prioritario? Que ya lo veremos, nosotros vamos a tener todo un sinnúmero de problemas, pero tenemos que ser capaces de elegir cuál es el problema que vamos a poner en discusión para el desarrollo de una política pública. Consistencia interna y agregada, a qué se agrega o a qué se inicia, claridad de los objetivos, apoyos críticos probables, políticas corporativas académicas, oportunidad política, lugar en la secuencia de las medidas pertinentes, qué es primero, qué se condiciona, qué no se condiciona, funcionalidad de los instrumentos, indicadores, costos, entre otros. Pasamos al tema de la agenda política. La agenda política debe superar 4 obstáculos centrales. Implica hablar de financiamiento, hablar de presupuesto, hablar de la relación entre el centro y la periferia, es decir, por ejemplo, qué quiere Barranquilla y qué quiere Putumayo, el consenso o disenso sobre las prioridades, la concertación, la negociación de los actores, es decir, ahí es un entramado de hilar muy fino en hacia dónde vamos y cómo queremos, de contexto, de discurso de la política, de pertinencia, del lenguaje, de la ideología implícita y de las respuestas a los problemas. Para nosotros, por ejemplo, la respuesta al desfinanciamiento de la educación no es otra que la descentralización de los recursos, que se haga una reforma al sistema general de participaciones que incremente real y progresivamente los recursos para atender no solo a la educación, sino a los demás sectores sociales, versus la opinión que tiene el gobierno nacional, y es que es a través de que las entidades territoriales sigan poniendo más y mejores recursos y que le quitamos a otros sectores para priorizar la educación. Eso, digamos, son todo ese tipo de situaciones que deben manejarse en la agenda política, de actores que tienen que ver con la neutralidad, la objetividad, con que se aborde la confianza, la motivación, la percepción, los puentes de diálogos entre los públicos, entre los privados. Por ejemplo, el programa de alimentación escolar, entonces, en cómo se negocia con los operadores, por qué es necesario los operadores, ¿sí? Por ejemplo, nosotros entenderíamos que el programa de alimentación escolar era mejor antes manejado
por las asociaciones de padres de familia de los estudiantes, porque ¿quién más interesado que en que su hijo no pierda los recursos y en que sí tenga una alimentación adecuada y balanceada? Son ellos los principales implicados y cuando ellos en algún tiempo lo manejaron, el programa fue un éxito, pero entraron a permear y abrirle el espacio a los privados y pues ya vemos las consecuencias. De proceso, de forma en cómo se lleva a cabo la política, el proceso de interacción, la comunicación, el cronograma y el sentido de propiedad de los beneficiarios con la política. Ojo, muchas veces se hacen cosas de política y la gente no sabe ni siquiera. De ahí que sea muy importante todo este proceso de formación, porque cada vez en que nosotros generemos más conciencia en los ciudadanos sobre el sentido de pertenencia, de ser ciudadano, de formar parte del Estado y de entender que poco o mucho de lo que usted aporte tiene que ver con las decisiones del Estado y que usted después no se puede volver un reclamante si ni siquiera usted participó en las acciones, en la discusión. Hay mucha gente, y es que el tema de la corrupción es tan, tiene tantas aristas que a veces la gente dice, por ejemplo, el programa de alimentación escolar es malo, pero ¿qué le hacemos? Con tal de que llegue algo. O sea, digamos, nosotros tenemos esa cultura ideológica tremendamente mal formada porque no tenemos sentido de pertenencia, porque entendemos que esos bienes son ajenos, que yo no soy el que estoy poniendo esfuerzo, o sea, como que el mundo, el Estado allá, yo acá y no importa que otros sean corruptos, sí, me quejo porque la corrupción es muy mala. Hay estudios sobre corrupción que dicen que es mucho más fácil, o sea, usted trae a una persona de un país en donde tengan unos índices de corrupción bajísimos y lo trae acá a trabajar en una institución del Estado y en menos de un mes él ya se acomoda, porque nosotros tenemos esa concepción a lo fácil, a lo que está bien, sí, lo criticamos pero no participo, sí, lo criticamos pero no hacemos, no tomamos acción ni reacción en los procesos que son muy importantes. De ahí que yo de verdad celebro mucho este espacio. Ahora bien, el ciclo de las políticas públicas, y se habla de un ciclo porque todo el tiempo estamos en retroalimentación. Nosotros no podemos decir que fuimos los más chachos, hicimos la definición del problema y nos quedó perfecto. No, resulta que a través de todas las fases del diseño, implementación de las políticas públicas, nosotros es un proceso de constante retroalimentación porque además las circunstancias pueden ir variando. Entonces acá tenemos definición del problema. Aquí entre la definición del problema y la formulación de las alternativas hay algo muy importante que significa la incorporación de la agenda pública. Me voy a permitir dar el ejemplo de lo que está haciendo este grupo y es tratar de incluir la educación de personas jóvenes y adultas en el plan de desarrollo distrital. Ustedes ya hicieron una definición del problema. Hay unas situaciones muy bien fundamentadas, pero entre este paso y formular las alternativas es importantísimo que yo haga la incorporación del problema en la agenda pública. De ahí que sea muy importante que yo abarque todos estos problemas. Entonces, hable de un contexto, hable de los obstáculos que se me pueden presentar, de los actores, del proceso, de cómo va a ser. Así es que yo tengo incidencia en la agenda pública. De lo contrario, yo puedo tener una muy buena definición del problema, puedo tener los argumentos, puedo tener el marco conceptual, mejor dicho. Pero si yo no logro que esto escale y que entre en la agenda pública, y para que entre en la agenda pública yo tengo que vencer esas barreras o esos obstáculos. Básicamente, estas son las actividades o lo que se le conoce al ciclo de las políticas públicas. Tenemos la definición, la formulación de alternativas, la decisión, la implementación y el seguimiento y la evaluación. La identificación del problema yo creo que es una de las más importantes, al igual que la de la decisión. Es la fase en la que se plantea una competencia entre una infinidad de problemas donde
Solo algunos de ellos llegarán a considerarse como merecedores de la actuación pública. En los temas de la agenda pública, según las hojas de ruta, existen unas prioridades. Desde ahí que sea muy importante que yo logre delimitar con unas ideas fuerza mi problema, hacer una identificación y decir, ya hice una lluvia de ideas, pero finalmente el problema es este, ¿sí? Y no otro. Y de ahí que yo empiece a hacer una pugna porque no solamente es ese problema, son muchos problemas. Desde ahí que yo tenga que tener un muy buen soporte para decir que la prioridad en la agenda pública debe ser este problema y no el otro. En la identificación del problema, uno podría hacerse este tipo de preguntas. ¿Cuál es el problema, los problemas centrales de una política? ¿A quién va a beneficiar? ¿En qué grupos o áreas se focaliza o se localiza? ¿Cuánto cuesta la solución? En qué tiempo, cómo se van a entregar los bienes y servicios, en qué tiempo se van a entregar los bienes y servicios, con quién se va a llevar a cabo la política, cuál es el esquema institucional ideal para la política, es decir, ya hoy existe una institución capaz de hacer la ejecución de esa política o yo estoy diciendo, por ejemplo, que debo crear una nueva institución para que me hagan esa política. Un ejemplo de la creación de una nueva institución fue lo que pasó con la seguridad vial en Colombia. Cuando se creó, digamos, la política pública de seguridad vial en Colombia, se hizo necesario crear la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Entonces uno decía, hombre, si existe el Ministerio de Transporte y ya hay un viceministerio que se encarga, digamos, de esos temas, ¿para qué uno tiene la necesidad de crear? Entonces ahí es cuando uno entiende, ojo, esa burocratización, estos gastos este tamaño de los gastos de administración del Estado, ¿sí? Y es la forma en como yo coincido. Yo creo que al momento la Agencia de Seguridad Vial poco, mucho ha dado excelentes resultados más allá de algunas campañas publicitarias porque el desarrollo y el esquema de su creación y desarrollo e implementación ha sido muy controversial, sobre todo por algunos temas de pagos de salarios, etcétera, etcétera. ¿Con quién se lleva a cabo la política? ¿Qué instrumentos se emplearán? ¿Qué tipo de incentivos se usarán? ¿Cómo se supervisará la política, el seguimiento y la evaluación? ¿Qué roles y qué responsabilidades cumplen los diferentes actores? Digamos que más o menos con este tipo de preguntas uno podría ordenar el horizonte y definir e identificar el problema. Además de estas preguntas, se hace mención a las siguientes referidas a los actores implicados porque los actores son muy importantes. ¿Quiénes son los actores claves que participan en este proceso? Y acá uno tiene que definir a los que lo van a criticar, a los que lo van a apoyar, a los que probablemente van a implementar, a los que probablemente son competencia. Digamos, yo aquí en la buena definición de mi problema, yo tengo que tener en cuenta a todos los actores. No importa el sesgo o la ideología desde donde yo esté manejando, pero en la teoría yo tendría que estar entendiendo cuál es la percepción o cuál es la posible, cuál va a ser el posible desenvolvimiento frente a lo que yo planteé de los demás actores. Yo ya tengo que tener, digamos, esa prevención y estar preparado para cuáles van posiblemente a ser los papeles que ellos van a jugar. Cuáles son sus facultades, sus funciones, sus preferencias, sus incentivos, sus capacidades, sus horizontes temporales, en qué escenarios interactúan y cuáles son las características, cómo son los intercambios o transacciones, cómo se toman decisiones o cómo interactúan los individuos. En el tema de capacidades, es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos una política que va en contra de la educación, por ejemplo, y que eliminara, no sé, la gratuidad de la educación, y el gobierno nacional decide una cosa de esas, decide que va a hacer una cosa de esas, sabe que cuenta en la calle y en la movilización social con un amplio margen
de personas, en tanto ellos tienen que evaluar hasta dónde hacen ese tipo de cosas. Y así para todos. Desde nuestro lado, nosotros también tenemos que saber cómo van a actuar ellos e intentar identificar cómo van a actuar ellos. Cuando alguien salga a rechazarme mi propuesta, pues cómo voy yo a responder de la manera argumentativa y con todo lo que hemos hablado. Existen diversos factores que favorecen el proceso de incorporación de un problema en la agenda de poderes públicos. El tema adquiere proporciones de crisis. Uno pensaría, por ejemplo, que ahora la salud, hablar de una reforma a la salud es viable, por tanto no puede ser ignorado desde los poderes públicos. El tema ha adquirido características peculiares significativas que lo diferencian de una problemática más general y que le permiten que sea afrontado con el desarrollo de una política pública. Por ejemplo, el caso de un vertedero saturado, ahora lo que nos está pasando con el relleno Doña Juana, o sea, hay cosas que tienen unas particularidades que las hace visibles y atractivas para ser incorporados en la agenda pública. El tema provoca una situación emotiva que impulsa la opinión pública. Nosotros ahí tenemos el ejemplo de la ley contra el feminicidio, digamos, ese tipo de cosas hicieron que socialmente la gente hiciera todo un movimiento y eso dio paso a que exista hoy una ley, por ejemplo. El tema se generaliza y va adquiriendo dimensiones que pueden desbordar la capacidad de actuación de los poderes públicos, aun cuando en sus inicios era muy limitado. Por ejemplo, la extensión de un nuevo virus que se propague a gran velocidad. Este es el tema que digamos ahorita ocupa el puesto número 1 en la agenda pública, no solamente de Colombia, sino del mundo. El tema plantea cuestiones de legitimidad de poder y por tanto afecta a la propia esencia del poder público. Ahí se ha intentado hacer la reforma a la justicia, un equilibrio de poderes, bueno, etcétera, etcétera, que digamos tienen amplia discusión y en la academia, en la sociedad tienen amplia discusión, sin embargo en el Congreso todavía no se llega con éxito. El tema alcanza gran popularidad como moda y ello argumenta la sensibilización sobre la necesidad de la actuación. Ejemplo, no sé, ahora el tema de la conectividad es un tema que está de moda, ¿sí? De ahí que el gobierno nacional decidiera declarar en un decreto de emergencia el servicio de Internet como, se me olvidó, estratégico y de interés público. Entonces ya, digamos, adquiere, y que yo creo que de lo rescatable de estos decretos ha sido ese. Otra cosa que estemos en contra del monopolio de las telecomunicaciones, pero digamos que es algo que el gobierno sí debería ver a largo aliento. Ahora pasamos a la fase 2, que es la formulación de las alternativas. Así como hay muchos problemas, o como tenemos una visión de definir los problemas, existirán muchas alternativas de solución. Entonces, esta es una etapa mediante el estudio de la combinación de alternativas que pretendan mostrar que las políticas surgen a menudo a partir de motivaciones confusas y se orientan hacia objetivos heterogéneos. Los agentes públicos pueden perseguir metas que no son la respuesta a las demandas sociales en la configuración de los procesos económicos o en la estructuración de los grupos de interés. Cada actor dispone de opciones diferentes para interactuar en una determinada arena social. Digamos que este es todo y de ahí que sea muy importante la negociación. Con negociación se hace política. Así nosotros muchas veces no estemos involucrados en esa negociación, pero con negociación se hace la política. De ahí que sea muy importante ahora ser parte de los procesos de negociación y de consenso. La negociación de los procesos de política. Entre mayor sea el consenso, mayores serán las posibilidades de éxito, no de los actores, no de quien gana, de la política pública. Negociación del marco teórico de la política. Entre mayor sea su aprobación, mayor será su respaldo.
de contextos internos y externos de la política, de los factores relevantes con los actores protagónicos. Es increíble pensar en una reforma a la educación sin tener en cuenta lo que piensa la comunidad educativa. Eso es imposible. Negociación del marco de acciones para articular actores y los factores relevantes. Con frecuencia se definen primero de manera independiente las acciones para lograr un objetivo y después se piensan los actores que han de participar en el desarrollo de las acciones, no de los objetivos. Negociación de la coherencia interna de la política, acciones, actores, factores, para que los pasos a seguir sean la técnica, política, económica, institucional y éticamente pertinentes. La ética juega un papel muy importante en la construcción de las alternativas, porque es ahí donde se puede permear por hechos que pueden llevarnos, no sé, hasta la corrupción o hasta monopolios, dependiendo del tipo de política que estemos configurando, pero es muy importante la ética. Negociación de implicaciones y consecuencias y anticipación de las necesidades futuras de la política, es decir, lo que decíamos anteriormente, que pueda ajustarse a las circunstancias del tiempo y que nosotros eso lo vayamos previniendo. Negociación de la implementación y negociación de los mecanismos e instancias del ajuste y seguimiento, porque nosotros a las políticas públicas siempre tenemos que hacerle seguimiento. Decisión. La decisión, después de todo ese proceso de negociación y consenso en el que puede haber ganado algún pulso, determinada ideología, es fundamental. El decisor público oficialmente habilitado elige la solución, porque nosotros participamos en la negociación, más no en la toma de la decisión. La decisión es de quien tiene la autoridad legítima para hacerlo. Los elementos claves deben considerarse que en esta fase son el contenido de la decisión, o sea, qué se decide, y el proceso a través del cual se toma la decisión, cómo se decide. Si yo tuve en cuenta a los demás actores y los actores yo logro un consenso, es importante porque yo le estoy contando a toda la comunidad que este fue un proceso hecho de consenso, de negociación y que incluyó a todos los actores políticos. Cuando yo salgo a hacer a tomar decisiones arbitrarias, pues es cuando me choco con la sociedad. La fase de toma de decisiones es especialmente relevante en el ciclo de las políticas públicas, ya que implica decidir qué soluciones van a ser implementadas por el gobierno, las soluciones que tomarán la forma de programas de actuación y servirán de base para la presupuestación de las líneas de actuación gubernamental en la materia. Podría parecer que la selección entre las alternativas de actuación es relativamente sencilla. Se trataría de escoger aquella cuya relación entre los beneficios esperados y el coste económico fuese mejor. Sin embargo, esta fase del ciclo de la política pública es mucho más compleja que ese simple planteamiento. Muchas veces no hay información clara sobre los costes reales de la acción, ni una evaluación precisa de los beneficios que van a conseguirse, ni de las decisiones que se toman en situaciones estables. Además, cualquier decisión implica destinar unos recursos escasos en una dirección, lo que supone no destinarlos en otros. Entonces, siempre que nosotros estamos haciendo incidencia en la política pública, tengamos en cuenta que nosotros estamos dejando de lado que otros problemas tengan solución a través de los programas, actuaciones, etc. Existen dos modelos para la evaluación, para la decisión, perdón. La de racionalidad absoluta, que básicamente significa que yo tengo todo claro, tengo la información clara, tengo mis preferencias estables y tengo las preferencias jerarquizadas. Eso me permite tomar una buena decisión. Sin embargo, este es muy difícil y siempre se opta por un modelo de racionalidad limitada, ya que nunca disponemos de la información completa, siempre hay un grado de incertidumbre y existen definitivamente sesgos o ideologías políticas. Finalmente, la implementación, que ya es poner en marcha la política pública, la decisión que ha salido después de todo este proceso, puede darse de dos maneras. La intervención directa
o indirecta a través de desarrollo de programas y servicios públicos y estrategias de regulación que implican el establecimiento de reglas de juegos e incentivos para que agentes privados provean bienes de interés público, es decir, la privatización. Ahí es lo que se le conoce como en la teoría le llaman a eso externalización de los bienes y servicios públicos, ¿sí? Y es cuando entonces yo a través de en Colombia las conocemos como las asociaciones público-privadas, en la educación nosotros conocemos eso como la entrega de colegios en concesión. Bueno, existen, digamos, un poco de andamiaje sobre este tipo de cosas y es cuando el gobierno, por costo-beneficio en términos de eficiencia y porque negoció con esos otros actores, decide hacerlo de esa manera. La provisión directa es la provisión mediante personificaciones instrumentales creadas en el amparo del derecho público, como organismos autónomos, entidades públicas, consorcios, por ejemplo, lo que les comentaba de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esa es una provisión directa por parte del Estado. Provisión indirecta puede ser mixta sobre la base de distintas modalidades. Esta puede ser la externalización de la cual les estaba hablando, de los paternariados público-privados que en Colombia los conocemos como las asociaciones público-privadas y las redes políticas, que es una forma específica de interacción entre actores públicos y privados para la implementación de una política que se basa en la coordinación horizontal, no jerárquica y no vinculada al mercado con diferentes grados de formalización. Y finalmente la privatización, que tiene que ver con la provisión y producción netamente privada. Finalmente, cerrando el ciclo de las políticas públicas, tenemos el seguimiento y la evaluación, que consiste en identificar y medir los efectos de la acción pública desarrollada o la apreciación sistémica sobre la base de métodos científicos, de la eficacia y de los efectos reales previstos o no, buscados o no, de las políticas públicas. Hay muchos métodos de evaluación de las políticas públicas, muchísimos, y los podemos agrupar en dos grandes que pueden ser evaluaciones en función de los objetivos. Tenemos que ver. Pero yo soy la mamá. Espérate que... ¿Cómo así que ahí? Contarse igual que esas telenovelas. Ay, Dios. Espérate, ya lo silencié. ¿Ya lo silenciaron? Ah, ya. Ya, gracias. Nosotros las podemos resumir en dos grandes. Unas que van en función de los objetivos. Cuando yo hice mi definición del problema, yo también estructuré unos objetivos en la toma de decisión, planteé un objetivo general, unos objetivos estratégicos, así como cuando yo hago un proyecto de inversión. Entonces yo voy a hacer evaluaciones en función del objetivo, hay evaluaciones ex ante, ex post, o sea, hay diferentes, digamos, formas de evaluar en función de la fase en la que se encuentra el programa, es decir, de impacto. Ahí nosotros también podemos encontrar métodos de evaluación cualitativa, cuantitativa. En Colombia generalmente para casi todas las políticas se utilizan los métodos de evaluación cuantitativa, es decir, medirnos en términos de números, ¿sí? Y eso es lo que sale a decir el funcionario, ese es el discurso que se entiende desde todos los lados. Sin embargo, se deja de lado la evaluación cualitativa, que es fundamental en los procesos. Si nosotros hicimos todo ese proceso y tuvimos en cuenta todos los actores, es fundamental una evaluación cualitativa porque nos permite conocer la percepción real de los beneficiarios de la política y hacer todo ese proceso de retroalimentación que me permita a mí ver y graduar en dónde puedo mejorar, qué cosas tienen impacto, qué cosas no, en dónde estoy haciendo esfuerzos que realmente puedan ser innecesarios o en dónde no estoy haciendo ese tipo de esfuerzos. Digamos que esta fase es muy importante y aquí también la sociedad civil juega un papel fundamental porque nosotros somos veedores de las políticas públicas. No solamente somos beneficiarios o receptores de las políticas públicas a través de los programas o de como quieran denominársele, sino que también nosotros somos veedores y eso tiene que ver con un principio de participación. Nosotros debemos seguir participando en todos los procesos de cualquier índole
y más cuando nosotros estamos generando ese sentido de pertenencia. No solamente si nos beneficia, si somos receptores o no, sino que cuando entendemos todo y entendemos que es como un todo para unos o para otros, ahí es cuando empezamos a que la transparencia y este tipo de procesos se vuelvan mucho más incluyentes. Finalmente, los programas de educación de personas jóvenes y adultos en distintos países se desarrollan con logros muy desiguales. Para el final de la presentación tenía propuesto hacer como un contexto, sin embargo es muy difícil de hacerlo por ahora, pero quedará pendiente sobre el desarrollo de las políticas públicas en América Latina. En la mayoría de ellos, incluyendo con altos niveles de alfabetización, se tiende a invertir recursos de posalfabetización para reducir el analfabetismo funcional, mientras que la alfabetización básica se concentra en programas voluntarios. Esta diferencia tiene un impacto en el modo en cómo se perciben los problemas de analfabetismo en la región. Pueden ser apreciados como formación para la adquisición de destrezas básicas que combina el trabajo como alfabetización, o bien como una actividad marginal que utiliza un voluntariado poco capacitado para su ejecución. En tanto, digamos, queda pendiente el tema de estudiar un poco las políticas públicas en América Latina, y yo creo que así concluyo y estaré atenta a las preguntas que tengan.